Bienvenidos al su canal Unisofi. Contamos con la grata presencia del maestro Ángel Brito Salcedo, maestro en Derecho Procesal Penal, abogado litigante de mucho tiempo y que ha sido también fiscal de la Agencia 50 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Agencia, por cierto, con mucho trabajo, con asuntos muy importantes y con diversos estudios y trabajos editoriales, como es el Manual de Mecanismos y Soluciones de Controversias en el Sistema Penal Acusatorio en México, entre otros. Maestro, bienvenido. Me platicaba que quería hablarnos sobre la investigación inicial, sobre las primeras etapas del procedimiento, del nuevo procedimiento penal acusatorio oral, ¿verdad? Claro, a mí me Ya, gustaría, bienvenido. gracias, qué amable, doctor. Muchas gracias, antes que nada, pues aquí al doctor José Manuel Herrera, que me da la oportunidad de compartir con ustedes sobre este tema que me parece muy importante, ¿verdad? Es lógicamente, da inicio a lo que es nuestro sistema, nuestro procedimiento. Debemos recordar que el artículo 20 constitucional, pues nos establece que tenemos un sistema acusatorio y oral que se rige bajo varios principios. Entonces, nuestro procedimiento básicamente se divide en tres partes, ¿verdad? Recordemos que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. En este caso, pues he pedido al doctor José Manuel Herrera que me permita hablar sobre la primera etapa, que es la etapa de investigación, porque pues lógicamente parece como que es algo natural, algo que se desarrolla, pero tiene sus dificultades, ¿verdad? Porque tenemos que checar varias situaciones. Aún que el sistema acusatorio es joven, pues todavía tenemos nosotros algunas situaciones que se han llevado a cabo y que debemos de comparar la teoría con la práctica. Entonces, pues empezaremos con que la etapa de investigación se divide en dos partes, como mencioné, una etapa de investigación inicial y una etapa de investigación complementaria. Y bien, nos vamos a enfocar en este momento única y exclusivamente a etapa de investigación inicial. Y bien, esto nos establece el Código Nacional que la investigación inicial pues comienza con una denuncia o querella o una querella y un acto equivalente. Bien, nosotros, como sabemos, debemos distinguir la diferencia entre delitos de querella y de denuncia. Nuestro Código Penal regularmente nos dice qué delitos son de querella, perseguibles por querella. Y cuando no nos lo menciona, pues lógicamente, entonces, pues serán de denuncia. Por exclusión, serán de denuncia. Tenemos aquí entonces que la querella pues es un requisito de procedibilidad, como lo es también la denuncia. Sin embargo, pues la diferencia está en que el bien jurídico tutelado en la querella, pues es disponible. ¿A qué me refiero con que es disponible? Que el legislador permite que la persona que tiene este bien jurídico tutelado lesionado o que se puso en peligro, sea quien decida si se realiza una investigación, una persecución por parte del agente del Ministerio Público para la integración del posible hecho delictivo hasta su conclusión o decide la persona que no. Entonces, esta es una diferencia que debemos de tener en cuenta en lo que son los delitos de querella. El legislador nos ha permitido la disposición del bien jurídico tutelado, lo cual no sucede en los delitos de denuncia. En los delitos de denuncia, pues el bien jurídico tutelado no está a disposición de la persona de la cual se lesiona. Por ejemplo, una violación, excepto que sea entre esposos, pero una violación normal, una situación de homicidio, feminicidio, portación de armas, en fin, diferentes delitos que no es disponible el bien jurídico tutelado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de que pensamos que ha sucedido un hecho delictivo es determinar si este hecho tiene disponible o no el bien jurídico tutelado. Y como mencioné, esto nos dice regularmente el Código Penal o las leyes especiales en las que se encuentran. Por ejemplo, un código financiero que nos dice a lo mejor qué delitos
son de querella, que la mayoría son de querella, un código fiscal, algún otro, de la ley de notariado. Tenemos diferentes artículos que nos pueden establecer si el delito es perseguible por querella o no lo es. Esto es muy importante también para posteriormente incluso soluciones que se pueden dar alternas. Recordemos que dentro de lo que es la investigación inicial, puede aplicar una solución alterna, que es el acuerdo reparatorio, porque el acuerdo reparatorio procede desde la denuncia o querella hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Entonces, es importante que nosotros conozcamos situaciones diferentes para que podamos en un momento dado, dentro de lo que es la práctica, en la etapa de investigación inicial, incluso dar terminación a algunos asuntos, ¿no? Nosotros podemos llevar eh, esta investigación a una conclusión, a lo mejor por lo que puede ser un perdón si se trata de delitos de querella, o a lo mejor un acuerdo reparatorio como solución alterna. Bien, una vez sentada esta primera parte, el agente del Ministerio Público, pues lógicamente también tiene esta obligación, ¿no? Al momento de que recibe la denuncia o querella, verificar si es posible o no dar a lo mejor una terminación rápida al asunto, incluso hablando de homicidio. ¿Por qué? Recordemos que puede haber un homicidio culposo y dentro de lo que es acuerdo reparatorio entra en los delitos culposos, independientemente del que sea, ¿no? Tenemos la posibilidad de dar terminación al asunto a través de esta figura. Entonces, el agente del Ministerio Público, dentro de sus obligaciones, está en el artículo 131, el que promueva los mecanismos de solución de controversias, mecanismos alternativos de solución de controversias. Lo mismo para el defensor y el asesor jurídico, son obligaciones. Es importante aquí también establecer que pues dentro de lo que es el procedimiento y la etapa de investigación, pues en el momento en el que alguien presenta la denuncia o querella, este requisito de procedibilidad, pues se puede convertir en víctima u ofendido o tener ambas calidades. Por ejemplo, en un robo. En un robo alguien puede ser víctima porque no es el dueño de la cosa y otro puede ser ofendido porque es el dueño de la cosa. Entonces, la disminución del patrimonio en el delito de robo puede significar para una persona y para otra el haber sufrido la conducta de desapoderamiento. Entonces, por ejemplo, yo le presto a Juan mi coche, se lo quitan, él es la víctima porque él sufre la conducta directamente. Pero yo soy el ofendido porque el patrimonio es mío, la disminución de ese patrimonio es mía, el ofendido soy yo. Entonces se encuentra esta situación en dos personas. Uno que es quien sufre la conducta y otro que es el titular del bien jurídico tutelar. Entonces, aquí puede darse en este caso. Entonces, estoy comentándoles esto porque quiero llegar a que una vez que se inicia la denuncia querella, empezamos a tener sujetos procesales. Y de aquí vamos a tener prácticamente ocho, ¿no? Entonces, tenemos precisamente a la víctima o ofendido. Después, pues, ¿quién nos recibe la denuncia o querella? Pues el agente del Ministerio Público, segundo sujeto procesal. Número 3, hay lógicamente alguien a que se le imputa, imputado, ¿no? Entonces, aquí la víctima puede tener un asesor jurídico y el imputado, pues, un defensor. Estos 5 sujetos procesales son parte y tenemos 3 sujetos procesales que no son parte. Tenemos a la unidad de medidas cautelares, al juez y a la policía. Estos 3 sujetos no son parte, pero son sujetos procesales. Entonces tenemos en total 8 sujetos procesales. Y esto lo comento porque dirán, pero estamos apenas en la audiencia inicial, ¿cuál juez? Porque nosotros podemos acudir en ocasiones, antes de llegar a la investigación complementaria, a un juez. ¿Por qué? Por tutela de derechos, por ejemplo, ¿no?
Va una persona, inicia una querella por lo que hace al delito de violencia familiar y el agente del Ministerio Público impone como medidas de protección que no se acerque a la víctima, que no se comunique con ella, que no frecuente los lugares que ella visita. Este ya es un acto de molestia. Y conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me da pie a que yo pueda tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Y muchas veces el agente del Ministerio Público no quiere y dice, está en reserva. Conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta carpeta de investigación se encuentra en reserva. Nosotros pedimos el acceso, no nos lo da, entonces tenemos una negativa. ¿Qué sucede? Que podemos ir ante un juez a solicitar tutela de derechos. ¿Cómo? Diciéndole, oiga, mire, de conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que ya ha establecido que si bien es cierto, hay 3 hipótesis, incluso algunos dicen que 4, en lo que es el artículo 18, que es que tengo que tener acceso cuando estoy detenido, cuando se me cite o cuando se realiza un acto de molestia y se quiera tomar mi declaración, que este es el cuarto. Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia, no importa que no quieran tomarle su declaración, se hizo el acto de molestia y este acto de molestia, pues bueno, tiene como consecuencia que le permitan el acceso a, ¿sí? Los registros de investigación. Entonces, viene esta parte que me parece muy interesante, que ustedes sepan que podemos ir a juez de control sin que se haya realizado un ejercicio de la acción penal, es decir, sin que se haya pretendido llevar a cabo una audiencia inicial. También podemos realizar este control cuando, por ejemplo, le pido a la gente del Ministerio Público que realice actos de investigación y se niega o no me los acuerda. Entonces, ya también se ha establecido por la Suprema Corte de Justicia que el artículo 258, aun y cuando se trata de determinaciones de la gente del Ministerio Público diferentes a, pues bueno, sirve para que nosotros podamos ir y solicitar una audiencia por omisión de actos de investigación de la gente del Ministerio Público y ahí se determine si son procedentes o no son procedentes. Entonces, fíjense cómo estos sujetos procesales a partir de la denuncia o querella comienzan a intervenir y empiezan a darse. Regresando a lo que fue el requisito de procedibilidad, una vez reunido, pues como les mencioné, la gente del Ministerio Público, pues dentro de sus primeras obligaciones tiene el pues realizar también actos de investigación, medidas de protección, a lo mejor otro tipo de medidas que sirvan para la protección de la víctima, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta esa parte que nos sirve para ir continuando con lo que es la etapa de investigación inicial. Una vez realizado esto, pues nosotros tenemos que empezar a integrar la carpeta de investigación. Y lógicamente tenemos actos de investigación que requieren control judicial y otros que no requieren control judicial. Entonces, hoy tanto la defensa como el asesor jurídico juegan un papel importante que en el sistema tradicional no tenían. En el sistema tradicional ellos no podían realizar de alguna manera investigación o tenían que llevar a las personas ante la gente del Ministerio Público. Hoy, tanto el asesor como la defensa pueden llevar estos actos. Entonces, por ejemplo, yo como asesor jurídico pudiera llevar a cabo toda la investigación. Claro, claro que podría. ¿Por qué? Porque incluso ya hay acción penal privada. Y entonces, solamente hablando de investigación inicial, si yo fuera el asesor en algunos delitos, yo pudiera tomar las entrevistas, dar intervención a peritos, realizar todo e ir directamente a juez de control ya para lo que va a ser investigación complementaria y decir, quiero hacer
acción penal por particular. Y eso poco se usa, maestro. Pocos lo Poco, ¿verdad? hacen, No. pocos lo hacen porque la mayoría no estamos acostumbrados a realizar investigación. Es decir, que no actuamos como si hubiéramos sido agentes del Ministerio Público. Nuestra educación fue a que todo llevarle al Ministerio Público. Entonces yo voy y llevo a la víctima al Ministerio Público para que se querella o denuncie. O realizo lo que es la denuncia o querella por escrito, pero lo demás el Ministerio Público me lo va pidiendo, yo se lo voy dando, cuando traigo a mis testigos, cuando da intervención a peritos, cuando esto, cuando lo otro, cuando aquello, ¿no? Pero en realidad nosotros lo podemos hacer. Yo puedo tomar la entrevista de un testigo y puede tener ese valor. Puede tener ese valor. Entonces, ¿por qué? A veces el testigo de alguna manera, entre comillas, se siente intimidado en las oficinas. A veces el Ministerio Público llega con una situación de, si usted no dice la verdad y todo va a incurrir en falsedad y va a tener esto y aquello y el otro, pero si yo no he hecho nada, yo vengo a decir la verdad. Por eso le estoy diciendo, entonces son un poquito a veces duros, por llamarla así, y ponen nerviosos a los testigos. Y cuando el testigo conoce algo bien y puede manifestarlo, nos puede dar lugar a que se pierda entonces algunas cosas por ese nerviosismo. Porque nosotros también tenemos que identificar en estos periodos, lógicamente, lo que nuestros testigos saben, conocen, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, las amenazas que existen posiblemente para cuando lleguemos a juicio. Y entonces a lo mejor empezar a preparar desde este momento a nuestros testigos para ese momento, si es que llegamos hasta juicio, porque ahí tendrán que hacerlo oralmente. Entonces, es importante que nosotros sepamos que podemos realizar entrevistas, que las entrevistas deben de tener, lógicamente, pues, contenido de calidad, contenido que va a acreditar nuestra teoría del caso, que incluso va a servir para formar alegatos de apertura y que van en el sentido de que el testigo indique lo que realmente le consta. Entonces, nosotros tenemos que conocer lo que el testigo va a decir, cómo lo va a decir, y que tenemos que conocer todavía más allá, porque el testigo a lo mejor tiene una parte, pero yo, como asesor jurídico, como Ministerio Público, como defensa, debo conocer la totalidad, porque habrá diversos testigos que a lo mejor conocen esta parte, otros otra parte, otros otra parte. Por decir, en un homicidio, una persona ve que llega Pedro enojado con un cuchillo en la mano y se mete al domicilio de Juan. Eso es lo que va a declarar. A él nada más le consta eso. Va a decir la hora, a qué distancia lo vio, dónde traía el cuchillo, si puede dar características del cuchillo, cuánto tiempo tardó a lo mejor en salir, nos va a dar toda esa información. Y entonces tiene que venir de manera cronológica. Pero a lo mejor adentro estaba Chano, y Chano observa cuando entra, le dice de cosas y le entierra el cuchillo. Chano va a hablar de lo que ocurrió ya dentro del lugar y nos lo va a describir, que no vio Juan. Entonces, vamos tomando en cuenta que nosotros debemos de conocer toda la historia para irla armando cronológicamente y que sea de forma descriptiva, para que tenga calidad en lo que nosotros necesitamos y de ahí podamos desprender nuestra teoría del caso sustentada probatoriamente. Nosotros podemos realizar estos actos de investigación porque son de los que no requieren control judicial. ¿Podemos ir a hacer una inspección? Sí, pero hay que tener mucho cuidado cuando se realizan entrevistas, cuando se realizan inspecciones, porque yo como abogado, si hago la entrevista, ¿qué puede pasar? Que me puedo convertir en testigo. Entonces,
A veces se Ya no requiere. sería parte, Sí, porque ya no sería parte y se convierte en testigo, ya no podría actuar como parte. como abogado. Exacto. Entonces, por ejemplo, en una entrevista, a mí me dice, mire, tengo el video, tengo esto, tengo el otro, y entonces me entrega a mí, y a lo mejor yo dentro de lo que es la recepción y todo, termino convirtiéndome en testigo porque yo soy parte de eso. Entonces hay que tener cuidado. En las inspecciones, lógicamente igual. Si yo hago la inspección, tomo fotografías y todo, pues al rato, ¿quién tiene que comparecer para hablar de esa inspección? Pues yo. Entonces no puedo ser abogado y parte. Por eso es que debemos de tener cuidado en lo que es la integración y en los actos de investigación que se pueden realizar, porque si bien es cierto, tanto el asesor jurídico como la defensa pueden realizar estos actos, si los realizan por sí, entonces se pueden convertir en testigos. Requerimos de alguien más que nos esté apoyando, que nos esté recabando entrevistas, información, todo para que en un momento dado ese alguien, si se requiere, se oferte como testigo. Porque recordemos que desde aquí nosotros tenemos que ir preparando todo para juicio. Y entonces tenemos que recordar que en juicio no se incorpora nada si no hay un testigo de acreditación. Y el testigo de acreditación precisamente es quien va a hablar de la cosa. El artículo 383 del Código Nacional establece que puede ser, pues, eh, un testigo, un perito, el imputado o un intérprete quien hable de las cosas. Y una vez que hablen de la cosa, se le tiene que poner a la vista. Y una vez que lo tiene a la vista, lo tiene que reconocer el objeto, la evidencia material. Y una vez que lo reconoce, se dice que se tiene acreditado. Y una vez que se tiene acreditado, se puede incorporar. Ese es el mecanismo para incorporación. Entonces yo tengo que preparar desde mi audiencia inicial todo esto. Porque cuando venga la intermedia, yo tengo que hacer el ofrecimiento del medio de prueba, llámese testigo, llámese perito, con la evidencia material, documento, cosa, lo que quieran, ¿no? Si voy a incorporar un cuchillo, pues tendré que a lo mejor ver con el policía que procesó. Si voy a incorporar a lo mejor un acta de nacimiento, pues bueno, con la persona que tiene relación con ese documento. Si es un contrato, si es lo que sea, necesita de un testigo de acreditación. Y por eso es que los actos de investigación que se realizan en la etapa de investigación tienen que ir muy bien especificados para que en un momento dado podamos nosotros tener en una etapa diversa éxito. Porque si nosotros no realizamos bien los actos de investigación que se requieren para la integración del hecho delictivo, pues entonces vamos nosotros perdiendo esta situación de poder tener éxito a futuro. O nos convertimos en testigos y al final se queda sin abogado el cliente. Y pues eso no puede ser posible. Les decía yo que pues hay actos de investigación, estos actos de investigación requieren de un registro. Este registro nos lo marca el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lógicamente estamos hablando de que estos registros pues son escritos. Y dirán, bueno, ¿por qué si se trata de un sistema oral, por qué tenemos esta parte escrita? Porque es una etapa de preparación, es una etapa que nos va a llevar a tener todos los elementos necesarios para poder llegar hasta un juicio. El juicio por eso es eminentemente oral. Los testigos, los peritos, todo es oral. No hay nada leído, nada. ¿Por qué nos sirven o por qué requerimos de los registros? Bien, requerimos de registros porque, como les dije, hay algunos actos que van a requerir necesariamente, pues, un sustento, porque cuando nosotros vayamos a solicitarle al juez, a lo mejor un acto que requiere control judicial, porque, ¿por qué se requieren controles judiciales para algunos actos? Porque están inmersos los derechos humanos. Y entonces los derechos humanos se pueden restringir, por supuesto que se pueden restringir los derechos humanos. ¿Cómo? En los casos y condiciones que marca la Constitución de los estados.
Entonces, el Estado mexicano puede restringir la libertad y nos dice cómo, ¿no? Entonces nos dice, artículo 16 constitucional, párrafo quinto, vamos a hablar de lo que es flagrancia. Y entonces usted puede restringirle la libertad a una persona cuando está cometiendo un hecho delictivo en ese momento o inmediatamente después de haberlo cometido. Y a esto se le denomina flagrancia, entonces usted puede restringir libertad. Oiga, otra forma de restringir libertad. Ah, pues, ¿qué le parece con orden de aprehensión? Si usted reúne los requisitos que marca la Constitución para poder librar una orden de aprehensión, pues bueno, se puede restringir la libertad. ¿Qué otros derechos? La intimidad, por ejemplo, ¿no? No podemos nosotros en una escena, por ejemplo, de un hecho delictivo, vemos ahí tirado un celular y nosotros meternos al celular, porque esto ya se estableció también por la Suprema Corte que contiene derechos humanos a la intimidad. Entonces, aun y cuando esté abandonado, aun y cuando no se sepa quién es el dueño, no se puede ingresar así. A nosotros nos han tocado, por ejemplo, a algunos clientes que dicen, es que hay violencia familiar, mi esposo esto, mi esposo aquello, y además, mire, me metí a su celular y encuentro que tiene otras relaciones y me engaña y esto. Y aquí le dice a ella que no sirvo para nada. Pero ¿y cómo obtuvo eso? Pues estaba dormido y le puse el dedo y se desbloqueó. No, pues es que eso no, es prueba ilícita. Violó derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante, que nosotros al realizar los actos de investigación no violemos derechos humanos. Por eso es que algunos actos requieren de este control judicial. Exacto. Luego viene la crítica al Poder Judicial, que dice, Sí, ¿por qué soltaron a fulanito de tal? Pues porque el procedimiento no se realizó adecuadamente desde esta investigación inicial, ¿no? así es, efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Surgen teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría del árbol del fruto envenenado, que conocemos que dice que de algo malo no puede surgir nada bueno. Entonces, si nace malo, continúa malo. Y entonces, si algo violó derechos humanos, no puede ser saneado ni convalidado. Entonces, el artículo también 16 constitucional, fracción novena, nos dice, perdón, 20 constitucional, fracción 90, nos dice que la prueba ilícita es nula y se concatena con el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos dice también que pues ninguna prueba con violación a derechos humanos puede ser saneada o convalidada. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia sacó por ahí una tesis que habla de límites a la ilicitud y dice que efectivamente, eh, si bien es cierto, la violación a los derechos humanos nulifica los actos de investigación o las pruebas recabadas de esa forma, también lo es que existen teorías que permiten darle vida o ponerle un límite a la ilicitud. Y manejan tres teorías, ¿no? Manejan la teoría de descubrimiento de lo inevitable, la teoría de vínculo atenuado y la teoría de fuente independiente. Entonces, estas tres teorías básicamente le dan licitud a la obtención de lo que son pruebas con violación a derechos humanos, ¿no? Entonces dicen, a ver, tienes la teoría de descubrimiento de lo inevitable. Si bien es cierto que hay una violación a derechos humanos porque se metieron sin orden de cateo, también es cierto que había una investigación paralela que ya estaba estableciendo que ahí se estaba llevando el hecho ilícito y de todos modos iban a llegar al mismo punto y por lo tanto es un descubrimiento de lo inevitable. Y esto limita la ilicitud y por lo tanto, como ellos estaban haciendo los actos bien y ya iban a lograr llegar a ese punto, entonces no se nulifica. Fuente independiente.
un secuestro, tienen ahí a un imputado, lo hacen hablar sin su abogado, dice él, en otra casa de seguridad que está aquí a 3 calles, tenemos otras personas y venimos así y así. Esa declaración pues es nula porque está sin abogado, está sin todo, ¿no? Pero, pero hay uno de las víctimas que estuvo en esa casa y da las señas y da las características. Dicen, a ver, la víctima nos dijo también la misma información. Independientemente que la información aquí es violatoria de derechos humanos porque no tenía su abogado, tenemos una fuente independiente que nos está dando la misma información. Y por tanto, entonces no hay nulidad a esto. Y vínculo atenuado, bueno, cuando ha transcurrido un lapso bastante importante que disminuye la ilicitud que se hizo para obtener la información y se tienen nuevas pruebas que llegan a establecer precisamente el mismo resultado. Pero aquí hay algo importante, que todas estas teorías no tienen sustento jurídico en México. Incluso hay una crítica a la Suprema Corte de Justicia por su endeble posición en relación con estas teorías y maneja esta crítica que se realiza, que está basada porque la tesis que maneja la Suprema Corte de Justicia pone al pie de página una sentencia de Estados Unidos en la cual se establece este tipo de figuras. Sin embargo, la crítica que se le hace a la tesis es una, a ver, a nivel constitucional, irías en contra del artículo 20. Número 2, no hay sustento jurídico en México para establecer este límite. Número 3, tu base o tu sustento se encuentra en sentencias de Estados Unidos que ya fueron superadas por otras sentencias, que determinan que no puedes volver lícita la violación a un derecho humano. Entonces, hay un conflicto ya en relación a lo que es el criterio con la Suprema Corte y lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tendríamos que ver en un momento dado cómo prevalecería si es que tuviéramos dentro de la investigación una solicitud de nulidad por violación a derechos humanos y que a lo mejor algún juzgador diga, no, le pongo límites, no le excluyo, conforme a estas tesis, y entonces ver que se resuelve en un amparo, ¿no? Estoy yendo a lo mejor a una situación en la que estamos en una carpeta de investigación que aún no se ha judicializado, pero que contiene ya actos que fueron violatorios, como lo que estoy mencionando, ¿no? Que la esposa llegue y diga, me metí al teléfono Exacto. de mi cónyuge, ¿no? Y revisé y aquí está todo que me engaña, que esto, cómo sufro, cómo no me da dinero, cómo se lo gasta, no sé, y sirve para ver violencia económica, violencia moral, violencia tal, tal. Entonces, esto pudiera decir, notifico, solicito que se notifique y que dijeron que no se notifica porque ya Se estaba necesita una investigando. nueva interpretación por parte de la Suprema Corte, ¿no? Nuevas Así, reflexiones que conlleven, pues, a que sea lo mejor y a que se incorporen teorías donde donde sí se puede interpretar, ¿no? Porque aunque la ley penal es de aplicación exacta, siempre lleva interpretaciones, si no, no habría tantos conflictos ni tantas tesis jurisprudenciales ni tantos criterios que discrepan, ¿no? así, Maestro, creo que me parece que necesitamos hacer eso en varios programas hasta la investigación inicial, porque no se va a terminar en un programa. No sé si le parecería que en la próxima semana nos reuniéramos y continuáramos con esta investigación inicial, que creo que falta mucho. Yo creo que van a ser claro hasta que 3 programas de investigación inicial, con sí, ejemplos, con otras cuestiones que se están, tanto para cuestiones jurídicas eminentemente de abogados, como para el público en general que la conozca, ¿no? Por ejemplo, claro, quedaría la duda que podríamos platicar la próxima semana. Muchas personas no saben qué es la cuestión culposa, ¿no? Pues sin ajá, intención, sin dolo, ¿no? Puede sí, ser en delitos de tránsito terrestre, pero no siempre, porque también hay algunas ocasiones en ciertos estados, dice, bueno, aquí si violas si atropellas a alguien y vienes de exceso, a lo mejor es culposo, pero otros dicen, no, además tienes que haber violado en otros estados, dicen,
tienes que haber violado a lo mejor una norma de tránsito para que se haga delito. Entonces, Ajá. hay cuestiones que hay que platicar. Me parece muy en específico, porque va a ser de mucho interés este nuevo programa, pues, tanto para los abogados que están formados, como para el público en general, que sí tiene muchas dudas con respecto a los derechos humanos, con respecto al procedimiento, qué pasa. Y como usted dice, muchas veces hay hasta temor, ¿no? De presentarse en una agencia como Sí, testigo, de sabes que a mí ni me metas, yo no quiero saber nada, ¿no? así mismo es. Maestro, pues muchísimas gracias. ¿Le parece bien que nos vamos la próxima semana? ¿No tendría inconveniente? Ninguno, con todo gusto. Pues muchas gracias, nos despedimos, suscríbase al canal y Gracias. nos vemos la próxima semana para continuar esta plática sobre la investigación inicial. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.